Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, a Luan. Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí, así que nada, te dejamos tu espacio para presentarte y que nos cuentes un poquito lo que haces. Muchísimas gracias, Paula, Javi, por la invitación. Así que nada, como sabéis, mi nombre es Luan. Llevo 3 años trabajando con deportistas de powerlifting, sobre todo, y nada, y cada vez más especializándome en este tema, ayudando a más atletas. Y nada, creo que estoy aquí un poquito por esto, para contar un poco más mi experiencia y demás. Ya os he llevado a nutrición en algún momento también y bueno, sabéis cómo trabajo y en partes también considero que trabajo de manera diferente y creo que os puedo compartir un poquito cómo trabajo, un poquito más sobre casos prácticos también y cosas bastante interesantes del mundillo. Así que por mi parte, fenomenal y muy contento de estar aquí. Genial, genial. Yo también quiero un poco, nosotros ya te conocemos de hace muchísimos años y ahora te estás dando a conocer un poco más por la cuenta tuya que tienes más emprendedor, pero quiero que nos cuentes también un poco de tu historia, porque tú eres de Brasil, ¿no? Ujú. Y quiero que nos cuentes un poco cómo viniste aquí, por qué viniste, un poco todo. Fenomenal. Pues nada, llegué a España en 2019 prácticamente. Entonces, nada, desde entonces estoy estudiando nutrición por mi cuenta, bastante bien, o sea, siempre tuve muchísima curiosidad de aprender cosas por mi cuenta, así que estuve por mi cuenta estudiando nutrición, luego me apunté al curso de dietética y bastante bien, pero al final me di cuenta que no era suficiente para llevar a atletas y saber sobre esto, así que nada, la primera cosa que hice fue comprar libros al final de nutrición deportiva. Entonces empecé con el típico Nutrición Deportiva de Asker, que es un libro súper famoso, y luego fui cambiando a otros un poquito más específicos. Y luego empecé a entrenar powerlifting. Entonces empecé a entrenar powerlifting en 2021, más o menos. Y bastante bien, muy contento. De hecho, o sea, empecé en Basque Fit como cualquier persona, creo, y luego di el paso a un gimnasio de powerlifting. Entonces, a partir de este momento, pues empecé a seguir a gente de power, a atletas, y a ver un poquito lo que hacía la gente del mundillo también. Intenté cada vez más hablar con esta gente para aprender un poco de lo que hacían ellos. Entonces, por ejemplo, en su momento era muy famoso Carlos Sport Nutrition, que no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Y en fin, empecé a hablar con gente que se dedicaba a ello. Por ejemplo, Carlos en su momento llevaba a lo mejor a unas 50 personas y para mí en este momento era una gran referencia, igual que Aritz también. Entonces empecé a intentar hablar con esta gente. em, y preguntar o ver sus publicaciones, leer, o sea, he leído todas las publicaciones de Gonzalo Argo en su momento, que supongo que también lo conocéis. Entonces, para mí en este momento, aprender de powerlifting era, voy a coger la cuenta de Aritz Adrián, de Carlos Sport Nutrition, de Gonzalo Argo y voy a leer por completo. También había otro chico que se llamaba Mario Gomezete, que era un chico de nutrición también, compañero de Carlos, ¿no? Entonces, para mí en ese momento estudiar sobre powerlifting era esto, ¿no? Luego al final he visto que toda esta gente a veces compartía algún paper, alguna cosilla, entonces como que empecé más o menos por ahí a estudiar powerlifting y además, pues por mi cuenta en el gimnasio, pero escuchaba algo y tal, entonces como que conseguí unir un poco la práctica, un poquito lo que veía en redes y bueno, luego empecé a llevar pues a gente de mi gimnasio. Al final creo que tuve mucha suerte porque en Chrome, en el gimnasio de Madrid que entrenaba, había mucha gente fuerte. Entonces, una de mis primeras clientes ha sido Alejandra, que todos pues la conocen. Alejandra de más de 100 de press de banca, súper joven, tiene un potencial fenomenal. Y bueno, al final empecé a llevarla a ella, empecé a llevar a otros chicos del gimnasio. Empecé así, con 3 clientes, con 5 clientes, y luego al final, poquito a poco, eh, pues más, o sea, más gente me conoció y pues aquí estamos, ¿no? Ok. Mm. Y teniendo en cuenta que ya estás muy metido y muy especializado en atletas de Power, ¿cuál dirías que es la diferencia principal entre la alimentación, por ejemplo, entre un corredor y un powerlifter? Vale, considero que en caso de un corredor al final se hace falta muchísimo más carbohidratos. Creo que a veces en nutrición deportiva, o sea, todo el mundo piensa que es simplemente lo mismo comer mucha proteína y tal, pero obviamente un corredor pues gasta mucho más calorías. De hecho, en powerlifting em, creo que no hace falta comer tanto como la gente piensa. Por ejemplo, al final es un deporte donde estás haciendo una repetición, tres o cinco, en fin, depende un poco del bloque. Hay momentos que se hace mucho más y que se hace mucho más accesorios, pero lo que quiero decir es que al final el típico powerlifter es el que hace tres, cinco repeticiones y luego descansa 10 minutos. Entonces al final, si calculamos el tiempo de entrenamiento, que no es el tiempo en el gimnasio, no es tanto tiempo. Al final, una serie de sentadilla como mucho tarda un minuto.
pero al final no hay tanto tiempo sobre tensión. Al final, que la gente dedique 2 minutos a hacer el setup y todo esto, no quiere decir que hay 2 minutos de entrenamiento de sentadilla. Es a lo mejor 20 segundos de sentadilla, luego 10 minutos sentado en el banco, luego 1 minuto de setup. Entonces, al final, no es un tipo de entrenamiento que gaste muchas calorías. Entonces, realmente no hace falta tantos carbohidratos como un corredor. Por ejemplo, a lo mejor, hablando un poquito más difícil, con tema corredores, a lo mejor utilizamos entre 6 y 8 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal y con powerlifters 3 4 es suficiente. Además, en una competición de powerlifting no se llega a gastar tanto glucógeno muscular como, por ejemplo, se gastaría en un corredor. Así que creo que la principal diferencia realmente es, bueno, el tipo de entrenamiento también, que al final pues, es un entrenamiento que genera hipertrofia y demás, pero también a nivel nutricional es que no hace falta tanta comida como un corredor. Yo tengo a chicos que al final pues salen a correr y tal también, y claro, se nota que al final comen mucho más calorías. Por ejemplo, yo he llevado a powerlifters que a lo mejor comen 2.500 calorías y tienen un potencial fenomenal. De hecho, em, incluso para entrar en categoría, a veces hay gente que come 2.400 calorías, 2.200 y realmente no hay ningún problema siempre que sea por un corto periodo de tiempo. O sea, al final no pasa absolutamente nada. En un corredor es prácticamente imposible poner 2.200 en algún día, pero yo tuve chicas o chicos que al final en algún momento de la preparación han comido 2.400 o chicas 1.800 y no pasa absolutamente nada. O sea, es por un momento muy puntual porque incluso en un tapering se entrena muchísimo menos. Entonces, como que todo este contexto de entrenar poco durante las semanas y tal, es que en un tapering es mucho menos. Entonces, bueno, prácticamente no se entrena. Se va al gimnasio a hacer un par de repeticiones o algo similar, pero realmente no se entrena tantísimo, ¿no? Ok. ¿Qué papel dirías que juegan los macros? En el sentido de que, por ejemplo, en un día de descanso tú no eres de periodizar o de bajar los carbohidratos, por ejemplo, en un día de descanso, sueles mantenerlos normalmente igual. Yo suelo mantener más o menos similar porque al final un entrenamiento de gimnasio tampoco gasta tantas calorías, a lo mejor estamos hablando de 200 calorías al día, pero cuando hablamos de entrenamiento de powerlifting realmente no se gasta tanto. Entonces al final no es como en otros deportes, como por ejemplo un jugador de fútbol, al final a lo mejor tiene un partido un día y gasta muchísimas calorías, miles de calorías al día, y luego el otro día de descanso y gasta muy poco. A lo mejor en powerlifting si entrena o no, no es tan importante. Quizás sería incluso más importante de si hace mucho más pasos y tiene mucho más estrés y demás, que si entrena powerlifting o no. Entonces realmente depende mucho de la metodología de trabajo también. Por ejemplo, sabemos que hay atletas como por ejemplo Javi, que no hace tantos accesorios, y luego hay gente, por ejemplo, que tiene un entrenamiento muy similar a de un culturista. Depende un poco del nivel de atleta, entonces depende mucho, ¿no? Entonces tenemos atletas internacionales como por ejemplo Panache, que al final entrena súper específico tal, y luego hay gente que al final entrena súper inespecífico, pero realmente no suelo cambiar mucho. Quizá lo que suelo hacer es en días de entrenamiento, intraentreno, en días de descanso, sin intraentreno, así ya hay cierta diferencia, ¿no? Porque entonces creo que suelo hacer un poco más esto que realmente en el plan, como que hay un plan de día de descanso y día de entrenamiento. Es más bien, si hay un SBD, le pongo intra y claro, ya consumen 200 calorías de más. Sí, yo te quiero preguntar, porque es que en Instagram se ven opiniones de todo tipo. Se ve opinión de que la nutrición está sobrevalorada, de que el nutricionista dentro del powerlifting está sobrevalorado, infravalorado. ¿Tú cuánto crees de importante, ya que has llevado atletas de todo tipo de rendimiento, de atletas de Ujú. alto nivel y de menos nivel, cuánto crees de importante tener un nutricionista, llevar una dieta estructurada para el power? Creo que en partes depende de lo que la gente haga en su día a día, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a llevar a Alejandra, ella tenía 15 años, ahora creo que tiene 17, y cuando empezó conmigo tenía 55 o 60 de press de banca, ¿vale? Entre Joder. 55 y 60. Entonces, claro, ella empezó con 15 años con 55, 60, sin tener nutricionista y prácticamente sin tener entrenador. Como que al final su novio en ese momento pues le ayudaba con el entrenamiento y demás. Y, y al final, como que sin entrenador y sin Nutri, consiguió llegar a 60 de press de banca. Ella, o sea, que creo que seguramente estaría muy similar a donde está a día de hoy, sin mí, pero quizá, por ejemplo, no estaría en la categoría 63, estaría en la categoría 69, porque al final no había tanto control del peso. O, por ejemplo, Mario Montaña a lo mejor
que llevo también, a lo mejor pesaría 98 off-season y luego le costaría un montón dar el peso, pero conmigo realmente nunca le costó nada dar el peso. Entonces, no creo que Mario no estaría donde está. A lo mejor sí que estaría, pero con mucho más estrés y quizá pues esto podría influir negativamente en función de cómo cada atleta o sea, se maneje pues su estrés y demás, ¿no? Pero hay atletas que realmente no tienen Nutri y están muy lejos, o sea, a nivel deportivo y que realmente no pasa nada siempre que esto no genere ningún problema a ellos. Entonces, por ejemplo, Mario, cuando empezó conmigo, pesaba 92. Hay otro chico que me gusta mucho mencionar que es Poche al punto, no sé si lo conocéis. Sí, Él, por ejemplo, cuando empezó conmigo, él quería hacer, o sea, definiciones cada rato, entonces como que no sabía qué hacer. Y ahora, o sea, lleva conmigo y está en constante superávit calórico hace 4 meses. O sea, hace 4 meses que estamos subiendo de peso 100 gramos a la semana. A lo mejor por su cuenta lo que él haría es, pues subo medio kilo a la semana durante el bloque importante, luego quiero definir cuando no tengo que definir, entonces al final lo que, lo que creo que cambiaría es la gestión de todo esto bueno, y creo que por consecuencia afecta un poco el resultado final. De hecho, Poche nunca llegaba a pesar 93 kilos, siempre pesaba 90 en competición y justo en la SBD Cup pesamos 92 y medio, o sea, siempre por su cuenta pesó 90 y cuando empezó conmigo pesó 92 y medio, incluso hicimos, ¿sabes? Un mini recorte, entonces realmente creo que detalles como estos pues realmente son importantes a largo plazo. sí. A ver, yo creo que hay como dos tendencias, ¿no? Y creo que los dos, Paula y yo, somos muy diferentes. Existe la persona de que cuando no tiene nutricionista sube mucho de peso, que podría ser mi caso, y la de Paula, que cuando no tiene nutricionista o cuando no está contigo, lo que sea, pues baja más de peso. Entonces, si llega a estar contigo, pues es como que se obliga a comer o yo me obligo a dejar de comer o a hacer mis pasos, que de la otra manera yo sé comer, pero tú eres como que nos obligas o debemos llevar un control porque te estamos pagando, porque tenemos un compromiso contigo. Sí, y además soy bastante estricto, sobre todo con Javi. O Sí. sea, le digo, oye, tío, tienes que cumplir el plan, espabila, despierta para la vida, tal. Bueno, es cierto que no soy tan duro con Paula, pero con Javi soy muy duro y al final, o sea, como que me gusta que, pues, si la gente me está pagando, que me haga caso y Sí, que sí, sí. cumpla con esto, ¿no? Entonces, bueno, realmente también creo que a cada uno, pues, le cuesta más una cosa. Es cierto que la mayoría de la gente que me contrata es para recomponer, definir y como que por su cuenta hace el volumen, ¿no? No me parece mal, o sea, creo que es mucho más fácil hacer un volumen por su cuenta, pero creo que el principal error sin duda es subir mucho de peso cada semana. En el caso de Paula, yo me despreocupo porque sé que no pasa esto, o sea, al final, cuando Paula come bien, que, bueno, a veces pues consigue comer todo lo pautado y tal, yo no me preocupo porque sé que Paula no va a ganar 1 kilo a la semana, pero sí que he visto casos de muchas chicas de o bajan mucho de peso o suben mucho de peso, como que al final, cuando hacen definiciones por su cuenta, quieren bajar medio kilo cada día prácticamente y cuando hacen volumen por su cuenta es o mucho miedo de comer o no comen, en fin, como que siempre son extremos, ¿no? Entonces como que mi trabajo es asegurarme de que si hacemos un volumen vas a bajar, perdón, vas a subir 100 gramos a la semana. Si vas a definir, vas a bajar 200 gramos a la semana de promedio. Por supuesto que al final, aunque yo intente controlar todo, hay cosas que no están sobre mis manos. Por ejemplo, a lo mejor pillamos a una chica con una regla y sube 1 kilo, pero claro, o sea, yo tengo que tener en cuenta el contexto mm, mensual, por así decirlo, ¿no? Ok. Y en cuanto a los cortes de peso, de cara a una competición, normalmente lo que sueles utilizar suele ser una dieta baja en residuos, porque cortes de agua y demás no sueles hacer, ¿no? Bueno, como los dos sabéis, al final me gusta mucho algo más conservador. Creo que al final, o sea, cuanto menos estrés yo genere el atleta, mejor. Por supuesto que he hecho cortes muy complicados, de hecho, os puedo comentar algunos de ellos, pero no es lo que me gusta hacer. Al final también yo duermo muy mal, el atleta duerme mal, entonces al final, aunque a veces sea necesario, siempre prefiero evitar. Además, también no sabemos a largo plazo cómo esto puede influir, pues imaginaos una chica en su relación con la comida a largo plazo. Por ejemplo, Alejandra, cuando empezó conmigo, estaba en la categoría 57. Y cuando le empezó a costar entrar en categoría, yo le dije, pues mira, Alejandra, subimos de categoría, no te preocupes. Que al final en su momento me dijo, pues mira, luego hacemos un corte de agua, tal. Pero claro, ella tenía 15 años, 16 años. Entonces, al Ya. final, no hay problema por hacer algo puntual, pero al final lo que yo veo es que la gente es muy joven y cada vez hace más locuras, ¿no? Entonces, al final, yo siempre pensé que Alejandra es muy joven y que, mira, está muy fuerte en 57, bueno, estaba muy fuerte en 57, pero
podría estar muy fuerte también en 63. Entonces yo siempre le dije, pues mira, Alejandra, si ahora levantas 75 en 57 o 80, creo que he levantado, pues mira, vamos a por los 100 en 63 de press de banca. Y así, así, entonces al final em, creo que a veces cuesta mucho el cambio de categoría, porque claro, como que queda muy lejos, por ejemplo, de 80 kilos a 100, como que parece una locura en ese momento, pero claro, mira, ya está un año en 63 y ya levanta 100. Entonces al final como que a veces la gente como que le cuesta dar el paso porque como que ve muy distante de, claro, es que tengo que mejorar 70 kilos de, o bueno, 70 no, pero 40 kilos de mínimas. Entonces, claro, pero a veces la gente pesando 5 kilos de más es más fácil. Entonces, como que, de hecho, hay gente que a lo mejor es más fácil hacer las mínimas en 69 que en 63. Es muy común esto. Entonces, creo que es algo muy importante y sí, me gusta evitar al máximo los deportes muy, muy duros, sobre todo para mujeres muy jóvenes. O sea, no me gusta que la gente empiece en el deporte con algo muy agresivo. Y entiendo que al final lo mismo debería ser con el entrenamiento también. O sea, como que al final, cada vez más, hay gente de 15 años entrenando como atletas profesionales y que al final, como que me parece súper bien, pero creo que en parte es también la gente con 15 años ya deja de estudiar bien, ya deja de hacer sus cosas y es cuando la gente deja el deporte, ¿no? Porque al final ya empieza queriendo hacer todo de, pues, hago una semana de corte de agua, hago una semana de no sé qué, entreno 6 veces a la semana y no me da tiempo para estudiar. Entonces, como que lo que yo veo es que la gente ya quiere hacer todo lo mejor posible, que bueno, no siempre es lo mejor. Y claro, ahí cuando es cuando viene el agobio, porque luego hay que hacer otras cosas de la vida y es cuando la gente deja el deporte. Entonces también creo que Sí, es sí, sí. uno de los motivos por el cual la gente deja de hacer powerlifting, que es como que empieza a tope en sub junior y quiere hacer todo lo mejor y luego como que o deja de ser sub junior o deja de ser junior y ya pues hay que trabajar, hay que hacer otras cosas y ahí, bueno, ahí es cuando la gente deja el deporte o se lesiona y tal. Entonces me gusta mucho pensar a largo plazo. De hecho, con Alejandra nunca he hecho un corte de agua. Con Mario Montaño, que es campeón de España categoría 93, nunca he hecho un corte de agua con Mario. O sea, siempre prefiero mucho el largo plazo y que Mario algún día pese 100 kilos, pese 105 y que sea campeón incluso del mundo, ¿sabes? Pero que al final no empiece desde ya cortando agua, no empiece desde ya rompiéndose por completo para entrar en categoría. Lo que dices de los subjunior es lo que hablamos nosotros siempre. O sea, al final, también al ser un deporte tan pequeño, es como que llegan, ya pueden ir al nacional, ya se ven ahí que quedan entre los 10 primeros en el nacional porque no hay más. Entonces, claro, parece eso que van a ser los mejores del mundo y luego quieren tomárselo súper en serio, quieren hacer todo perfecto y es imposible aguantar así. O sea, un niño de 15 años, un chaval de 15 años tiene que hacer más cosas. No puede estar haciendo cortes de agua, no puede estar entrenando, como dices, 7 días, no puede. O sea, es imposible. Totalmente. Imposible. Pero yo te quería preguntar, o sea, porque yo cuando empecé a hacer Power sí que veía muchísima gente haciendo cortes de agua, muchísima. Justo, justo, justo. Y luego se demonizó un poco los cortes agresivos y demás, y se dejó un poco como la dieta baja en residuos y tal. Pero en América siguen haciendo muchos cortes de agua. Ujú. Entonces, yo entiendo lo que dices de a los chavales, a no querer hacer un corte agresivo, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no en un atleta de alto rendimiento, pregunto, que esté en 98 y quererle, o 97 y quererle bajar a 93 con un corte de agua? Ujú. Que eso sí Eh, que veo en otros países que lo hacen más. Ujú. Creo que va mucho de la metodología de cada persona. Por ejemplo, yo hablé bastante con Aritz sobre esto, que, por ejemplo, Aritz le gustan mucho más los cortes de peso que a mí Mm. y me parece fenomenal. O sea, yo respeto un montón ese trabajo de Aritz. Yo siempre lo que decía es, yo también llevo a gente con nivel muy alto y no hacen cortes de agua, ¿sabes? Entonces, al final, Sí, como que tenemos ahí un poco esta diferencia, pero yo creo que al final también es un poco lo que cada atleta necesita. Entonces, al final, por ejemplo, a lo mejor en su caso, sus atletas necesitan más que los míos. Entonces, puede ser que aquí todavía me falte, o sea, aunque yo lleve 3 años haciendo esto, aunque haya llevado más de 500 atletas en mi vida en total, pues creo que a lo mejor quizá no creo tanto o no necesite tanto porque no me hizo tanta falta. Entonces, por ejemplo, a día de hoy he hecho bañera una vez con un chico, pero claro, es una bañera con más de 250 cortes de peso que he hecho. Entonces, ya. al final, bueno, era un chico de Alejandro Cruz, no sé si lo conocéis, de Sub Junior, categoría -59. Joder. Vale, en fin. Entonces, bueno, básicamente lo que ocurrió es que al final pues tenía unas 2.500 calorías, bajamos a 2.200 más o menos para la semana de tapering, o sea, justo la última semana, y no hemos visto el cambio que queríamos ver, o sea, no sé qué pasó, al final hay veces que
ni yo sé explicar, pero básicamente pues de 2.500 a 2.300, 2.200, no ocurrió nada con el peso. Subimos un poquito de pasos y tampoco ocurrió nada. Entonces, vale, he dicho, pues mira, Alejandro, no vamos tan bien de peso y tenemos que pasar a un plan B, que me gusta nunca tener un plan B, porque al final, o sea, me gusta mucho confiar en la estrategia, tal, pero bueno, que a veces es necesario pues, o sea, tenerlo ahí, aunque sea un poco Mm. lejos, pero tenerlo ahí, alguna idea. Entonces, claro, en este momento hicimos una bañera porque justo, o sea, el día de antes estábamos con 60 y medio, 61, o sea, justo el día de antes, e incluso la noche de antes. Como que la noche de antes pesó 61, entonces, claro, teníamos que bajar 2 kilos de una noche a una mañana. Entonces, claro, hicimos bañera, hicimos un par de rondas de media hora hicimos y al final pues consiguió bajar 1,5 kilos, ¿vale? Ahora, Joder. su experiencia pues no le gustó, al final, o sea, no se sintió cómodo y me dijo, pues mira, para la próxima me gustaría hacer algo normal y tal. Y yo también, o sea, yo le he visto que pues sufrió un poquito. También es cierto que yo soy bastante más sensible con los atletas, como que al final empatizo bastante con esto, entonces Mm. cuando yo veo a alguien que como que está pasando mal, como que también, no es que me agobio, pero también como que lo siento más, ¿no? Entonces, mi experiencia, pues, o sea, funciona para bajar de peso cuando hay una emergencia, pero no me gusta. Quizá incluso me gusta más proponer, por ejemplo, de, oye Javi, si quieres para relajar y tal, tómate un baño de agua caliente de media horita. Mira Javi, si quieres potencializar lo que estamos haciendo, tómate una ducha, o Mm. sea, pero sin pautas de métete aquí con esta temperatura de agua hasta que sudes aquí. Entonces, o sea, quizá lo que más hago es estrategias similares, pero para complementar. Incluso a veces no hago a la teta saber, o sea, como que no le dejo saber que es Sí, para esto, sino que de manera, o sea, natural, le digo, pues mira, tío, si quieres, tómate una ducha, así relajas un poco más y tal. Son muchas cosas que al final generan mucho estrés. Por ejemplo, la madre de Alejandro estaba en la habitación, entonces al final como que es un estrés que, ¿sabes? Es como que al final, ¿qué es lo que la madre de Alejandro pensaba, ¿sabes? Entonces, como que pensar en detalles como esto al final, pues me generaba cierto estrés y que al final mm, no quiero que la madre de Alejandro vea que Alejandro está sufriendo para entrar en categoría, ¿sabes? Entonces, en fin, que a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito al por qué no hacer, creo que la pregunta sería ¿por qué hacer? ¿No? Creo que al ya. final mucha gente lo hace simplemente por costumbre y así se ha hecho muchas cosas en la vida. O sea, por ejemplo, en culturismo toda la vida se ha hecho lo de entrenar al fallo, etc., ¿no? Entonces, claro, ahora, por ejemplo, lo que muchos entrenadores proponen es ¿por qué entrenar siempre hasta el fallo? Que como es una herramienta que funcionó por mucho tiempo, pero no tienes por qué entrenar siempre hasta el fallo. Entonces, como que yo creo que va un poco por la misma línea, ¿no? ¿No? De por qué hacer corte de agua. Y entonces, creo que es lo que yo y otros profesionales han hecho, como que invitar a esta reflexión. Por ejemplo, yo, de atletas muy buenos que llevo, de Mario, Alejandra y demás, nunca hicieron corte de agua. Ya. Y si no hace falta, no me gustaría proponerles. O sea, por ejemplo, si Mario va bien siempre de peso, no pensar que hacer un corte de agua nos iría mejor. Entra en categoría cada vez mejor. Entonces, como que el objetivo no tiene que ser cada vez algo más difícil, sino que cada vez entra en categoría con menos estrés. Creo que simplemente cambiar un poco el orden de prioridades. Y luego, por ejemplo, puedes ver a Mario competir y compite increíble. O sea, le Pues suma sí. kilos incluso a lo que tira entrenando y puedes ver a otros que tienen que bajar 5 kilos para competir que pierden 30 kilos de rendimiento. Por supuesto. Yo también siento que cuando empecé, al final tenía mucho más rechazo por los cortes de peso, pero hablando más con Aritz, formándome, que al final he hecho pues muchas consultorías con demás profesionales, al final pues me gusta mucho aprender de los demás. Creo que es la mejor manera de aprender y es la manera que más consumo a día de hoy. Por ejemplo, no soy tanto de leer tantos libros o papers, sino que prefiero, pues mira, Aritz, ¿cuánto cuesta tu hora? Hablamos sobre esto, tal. Entonces, me gusta mucho esto y como que abrí mucho más mi cabeza y a día de hoy tengo mucho menos rechazo sobre los cortes de agua que tenía hace un año, por ejemplo. Pero sigo pues con mi filosofía de que pues, no merece la pena. Pero sí que es cierto que también mejoré bastante como profesional y además pues tengo menos rechazo porque pues he visto que a veces realmente hace falta y esto, ¿no? Y para garantizar eso, que al final entras en categoría con menos estrés y demás, ¿en cuánto peso normalmente sueles estar con tus atletas fuera de temporada? Ujú. Creo que habría que diferenciar en mujeres y hombres, pero bueno, si las mujeres no tienen que hacer un recorte muy grande por la regla y demás y esto, pues creo que 1,5 kilos, 2 kilos para mujeres y quizá para hombres 2 kilos, 2,5 kilos. Al final también depende mucho de la categoría de peso. Por ejemplo, para un atleta más 120, perdón, en menos 120 que come
4.000 calorías es diferente para un atleta de menos 50 y algo. Entonces realmente, pues más o menos esto, unos 2 kilos como mucho para mujeres y para hombres 3, por decir de manera general. ¿Eso lo ves positivo o es mejor que esté en categoría 1 kilo por encima? Mejor eso, ¿no? Creo que depende, claro, yo creo que depende mucho también de cómo es el plan de cada persona. Por ejemplo, hay gente que al final no hay tanto margen de recorte para hacer un corte de 2 kilos. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, Javi, por ejemplo, que está aquí con Mm. nosotros, 2 kilos para Javi, como no toma tantos residuos, tampoco hace tantos pasos, tampoco tiene un flujo energético tan elevado, como que 2 kilos a él cuesta mucho más que 2 kilos a lo mejor a Mario, que come 4.000 calorías, que hace, ¿sabes? Entonces, al final, Mm. en el caso de Mario, yo ya probé que, o sea, que al final podemos bajar 2 kilos perfectamente en una semana, siendo más de uno de compartimientos que no son de peso, de glucógeno y tal, como por ejemplo residuos y demás, y otra parte de simplemente quitar un poco el exceso calórico, ¿no? Entonces, y cenar más pronto y demás, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del atleta. Por ejemplo, hay atletas que tienen un margen de recorte muy grande y atletas que no. Entonces, creo que pues, un error también es compararse mucho en redes, que al final tú ves que un atleta a lo mejor baja 3 kilos, pero claro, a lo mejor hay atletas muy tops que no bajan nada. Por ejemplo, Alejandra conmigo nunca bajó más de medio kilo o algo similar. Y, pues, claro, y hay muchas chicas que bajan 3 kilos para entrar en categoría y claro, a lo mejor como que se comparan con otra de su categoría que baja 3 kilos también, pero claro, no se comparan con Alejandra que nunca bajó más de 1 kilo para entrar en categoría. Entonces, creo que realmente depende mucho de esta baseline de calorías y demás y del plan que atleta pues consuma en su día a día. Se me acaba de ocurrir otra cosa en relación, bueno, a esto y en relación a lo que hemos hablado antes. Y es que, por ejemplo, yo que soy atleta de -69 y estoy en 66 kilos, ¿hasta qué punto me beneficiaría yo de subir de 66 a 69 en una preparación en lugar de 68 a 70, por ejemplo? Claro, es buena reflexión. Creo que también depende mucho del tiempo que hagamos esto. Por ejemplo, yo creo que eh, ganar más, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, ganar 100 gramos a la semana, yo creo que no es mucho peor que ganar, o sea, que ganar 300 gramos a la semana no es mejor que ganar 100. Entonces creo que una cosa que la gente hace también es, vale, yo subo de peso cada semana y subo 300 gramos a la semana y me va genial. Vale, pero si subieras 100 gramos a la semana, seguramente sería igual de bueno, porque al final ya estás en superávit calórico y tal. Y además consigues acumular mucho más semanas de preparación. O sea, por ejemplo, consigues estar en constante superávit calórico durante a lo mejor 24 semanas y no durante 12. Entonces, lo que yo veo como un error muy grande es que la gente intenta, vale, yo tengo 2 kilos por debajo de la categoría. Entonces, claro, lo que voy a hacer, como compito en 2 semanas, es subo 2 kilos en 2 semanas, porque así no regalo peso. Y en partes, pues tienes un poco de sentido, pero la otra parte negativa es que al final quitas vida útil de tu volumen y lo que hay que hacer después es recomposiciones muy largas. Al final perdemos este coste de oportunidad de echarle muchas semanas y horas y días y todo esto, incluso meses en volumen. Entonces al final lo que la gente hace es competición, definición. Claro, y al final lo que merece la pena es que hagas un año entero de volumen. Por ejemplo, con Alejandra subimos de 57 a 63 en un año y un mes, creo. O sea, es decir, en 13 meses subimos mm, pues básicamente unos 5 kilos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Subir 5 kilos en 3 meses, pero claro, luego tendría que estar en mantenimiento durante muchos meses. Entonces creo que un error de la gente, bueno, sobre todo para hombres, que en general es la gente que más intenta hacer las cosas por su cuenta, es, por ejemplo, a lo mejor subir o bajar mucho o poco a la semana y al final luego perder tiempo útil que podría estar haciendo esto durante otras semanas. Así que, en resumen, creo que sería básicamente esto. Vale, pero teniendo, es que ahora me surge mi otra, teniendo una competición importante en la que tienes un objetivo grande cerca y te queda por rellenar 3, 2, 3, 4 kilos de categoría en pocas semanas, lo que estás diciendo es que no suba tanto porque luego no va a poder mantener el volumen, pero si ahí ya tiene la competición más importante, Claro, ¿va a ser beneficioso subir 300 gramos a la semana, 500,
o va a tener mucho riesgo a encontrarse peor, malas digestiones y al final va a ser perjudicial? Yo he hecho esto en algún caso y al final con Ramón de Flex for Life, que en su momento competía en powerlifting, bueno, de hoy creo que no, ya no hace powerlifting, y justo estábamos con 88 kilos y quería competir en el junior en la categoría 93 y teníamos como 3 meses. Y claro, me dijo, oye, Luan, me gustaría estar en 96 y bajo a 93 o 95 de 3. Entonces, claro, yo le dije, pues mira, podemos probar, o sea, en su momento, al final, como tenía menos experiencia, ya hace 2 años esto casi. Entonces tenía menos experiencia y he dicho, pues mira, probamos y a ver qué tal. Lo que ocurrió son dos cosas muy negativas, que es sus expectativas para la competición subieron mucho, es decir, como que Claro. él pensaba que iba a levantar mucho más. Entonces, claro, cuando tomó su primer nulo, ya dijo, hostias, es que he hecho una preparación, o sea, en su cabeza seguramente, he hecho una preparación, contraté a Luan, subí 5 kilos de peso corporal y ahora me dan un nulo, vale. Hizo otra vez el intento y falló, porque estaba más cansado, más nervioso, lo que sea. Entonces, claro, a lo mejor como que son dos cosas muy negativas, que es la primera, es que al final, luego tuve que hacer una definición súper larga porque siguió conmigo después y hicimos una definición de 6 meses y claro, puede haber hecho una definición de 3 meses, no de 6. Otra cosa, le subió muchísimo las expectativas de, pues a lo mejor no levantar 240, sino que va a ser récord de España de no sé qué. Entonces, como, claro, le afectó negativamente en ese aspecto y además en sentadilla bajó mucho menos. Es decir, que al final como hubo un cambio de palancas muy grande a corto plazo, no consiguió la movilidad suficiente para bajar en sentadilla. Entonces, claro, bueno, es cierto que naturalmente ya le costaba bajar en sentadilla, pero en este momento bajó aún menos. Por la competición, por los nervios y seguramente porque ganó 5 kilos en 3 meses y claro, Sí, claro, sí, al sí. final Si le ganas quedó por tantos competir. kilos, te cambia el patrón directamente de la Claro. sentadilla. O Entonces, por sea, ejemplo, en peso muerto lo que suele pasar a veces es que le cuesta mucho más bloquear en peso mm, muerto. Entonces, claro, a veces subir de peso en peso muerto es negativo. El cinturón molesta más, coges la barra desde abajo mucho más incómodo. Entonces, creo que al final no siempre pesar de más es mejor, sobre todo a corto plazo. En press de banca creo que solamente son ventajas, honestamente, pero lo demás es negativo y al final puede incluso restar total, subir de peso muy rápido. Entonces, en el caso de Ramón, a partir de ahí he dicho, vale, esto ya no lo hago nunca más porque, o sea, como que fue negativo en todos los aspectos. Y al final, pues, igual que cuando va bien, yo digo, pues, el caso de Ramón, pues, me fue bastante mal la competición y creo que en partes, porque hicimos esto. O sea, creo que a lo mejor si hubiera llegado con 90 kilos tranquilo, a lo mejor el peso muerto, pues el agarre o lo que sea, el bloqueo, en fin, que, pues en general siempre son muchas cosas, ¿no? Pero yo no haría eso otra vez. O sea, ahora mismo me viene alguien con 88 kilos, compite en el junior, pues honestamente que compita con 91 y ya está. A día mm. de hoy pienso que subir pocos kilos o subir muchos no cambia mucho. Vale, a raíz de esto a mí me surgen como dudas, ¿no? Y diferentes escenarios. Está como la persona en la que acaba la competición y le ha costado mucho entrar en categoría en esa competición, que entonces lo que tú sueles recomendar es una recomposición, ¿no? En muchas ocasiones sí, sobre todo siempre depende mucho de la altura de la persona. Por ejemplo, es una chica de 1,55 m, le costó mucho entrar en 52, pues le Ya. propongo subir a 57. Si una chica de 1,65 m le costó mucho entrar en la categoría 57, por ejemplo, bueno, perdón, 1,65 m para Mm. la categoría 57, pues en este caso quizá le propondría una recomposición porque al final no merecería la pena subir a 69 en la mayoría de casos, ¿vale? Entonces, Mm. creo que todo depende mucho de cada contexto, pero sí, en muchas ocasiones el plan post competición es recomponer porque a veces, bueno, sobre todo cuando finaliza la temporada de competiciones. Por ejemplo, con Ale estuvimos un año en volumen, compitió en el Europeo 2023 y luego compitió o sea, hizo 3 competiciones 2024, la tercera y última Europeo 2024 y a partir de ahí como que ya no tenía ninguna competición hasta el Sub Junior de este año. Entonces, claro, eran como 8 meses de preparación. He dicho, pues mira, Ale, dedicamos 2 meses, 8 semanitas a recomponer y bajamos de 63 a 61. No porque le costase estar en categoría, pero porque al final ya no teníamos tanta vida útil de volumen. Además, por un tema de salud, merece la pena definir a veces, simplemente para recuperar un poco lo que es la sensibilidad a la insulina y demás cosas que al final a veces perdemos con un año de volumen. Además,
creo que cuando la gente lleva tanto tiempo en volumen, sin querer cumple menos con el plan. O sea, como que al final detalles como, en fin, la salsa, lo que sea. Entonces, como claro, al final, por ejemplo, yo pautaba vale pues 2.700 calorías y sin querer, pues a lo mejor tomaba un poco de más. Entonces, claro, cambiar el plan y cambiar de aires a veces pues os viene bien a cualquier persona, ¿no? Sí, se motiva un poco más también. Justo, Y también justo. lo que dices, que sueles hacer como un periodo de tiempo, ¿no? Esa recomposición. No Sí, no me dices... gusta, Sí. claro, porque a veces también la gente pierde la motivación, entonces, claro, en bajadas de categoría, que ya he hecho algunas, considero que, por ejemplo, yo bajé de categoría con una chica, Esmeralda de México, y bajamos de 69 clavado a 63 clavado en 5 semanas, ¿vale? Entonces, claro, en este caso yo le dije, pues mira, Esmeralda, no tenemos tiempo, o sea, bueno, a día de hoy, primero que yo no haría esto, bueno, pero en su momento yo lo hice. Y al final le dije, pues mira, tenemos 5 semanas, no hay que perder tiempo, hay que bajar esto cada semana, ¿no? Entonces, claro, porque claro, ella se apuntó mal a la categoría de peso. Entonces, claro, o sea, como que ella me dijo, oye, ya me apunté, no hay remedio. Bueno, no sé si mal o porque quería que yo le llevara sí o sí, pero vino, me Ya. dijo, hay que competir aquí en esta categoría. De hecho, vale, es que si no queda otra, ¿qué voy a hacer yo? O sea, o te dejo tirada o te ayudo. Entonces, claro. En ese caso, ella consiguió bajar perfectamente, bueno, le costó muchísimo, pero perfectamente en el sentido de que subió el peso sin problemas, eh, básicamente por tener este objetivo y tal. Entonces creo que al final la gente sin objetivo, pero en cualquier área de la vida, Mm. le cuesta más. Por ejemplo, ahora hablaremos, creo que supongo, sobre en la parte de Luan, pero yo, por ejemplo, con número de clientes, o sea, siempre tengo un número objetivo, ¿no? De, pues quiero llegar aquí a este número de clientes, tal, porque es que al final si no tienes un objetivo, no llegas a ningún lado, creo yo. Entonces, yo también pienso esto en otros aspectos de la vida, de que al final es muy importante tener una ruta, un objetivo para X cosa. Entonces, realmente me gusta que la gente tenga un tiempo como máximo. Y en cuanto a tu día a día, ¿cómo te sueles organizar? Sabemos que haces las revisiones martes y viernes, pero tu día a día, ¿cómo es? Porque eso me da como mucha curiosidad. Sí, bueno, a día de hoy, como sabéis, estoy en Brasil por muchos temas. Si quieres, hablamos un poco sobre esto. Mm. Pero a día de hoy, los martes y viernes me despierto a las 2 de la mañana y en España son las 6. Entonces, tengo la revisión con todos mis clientes los martes y viernes, es decir, los martes y viernes pues no entreno y no hago otras actividades, no hago llamadas también en general, solo si es de emergencia. Y hablo con todos mis clientes martes y viernes. Entonces, los martes y viernes estoy aquí en esta silla sentado pues unas 12 horitas por lo menos. Y los demás días creo que es bastante más flexible. Por ejemplo, como sabéis, también tengo otra cuenta de Instagram donde hablo para emprendedores. Entonces, realmente los demás días son más suaves. Es decir, que martes y viernes estoy unas 12 horitas aquí sentado y los demás días para mi negocio de nutrición, pues un par de horas cada día, 100%. O sea, en los demás días de que no hay revisión. Entonces, bueno, pues esto y luego tema de entrenamientos, llamadas y demás, en función un poco de cada día. O sea, como que al final no me obsesiono mucho con, pues tengo que despertarme a las 5 o a las 2 y leer a esta hora aquí, porque como que al final en mi caso, bueno, como sabéis, me despierto a la misma hora que el atleta cuando va a competir. Entonces, claro, a veces tengo a findes que la gente despierta a las 5 de la mañana, entonces, claro, como que me trastoca mucho todo y, claro, pues al final intento adaptarme un poco en función de cada semana, pero siempre intento, pues, cumplir con algunos mínimos de mi rutina, como por ejemplo, pues, contestar los mensajes a diario, las revisiones martes y viernes, no dejar a nadie sin su plan. Entonces, esto siempre, pues sí, es cierto que siempre lo cumplo. O sea, no tienes días de descanso, días libres. No, hace más de 3 años no descanso ningún día. Y vacaciones tampoco. No, 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 nunca, nunca. Es cierto que al final, por ejemplo, mi trabajo como es online, pues yo he ido a muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en Brasil y trabajo normal. O sea, yo vine bueno, un miércoles, o sea, de miércoles a jueves a Brasil y el viernes por la mañana estaba aquí, sentado 12 horitas. Así que realmente, como que yo he hecho viajes y cosas, pero que descanso como tal no tengo y tampoco me gusta. O sea, me agobia acumular tareas, entonces no, o sea, no pienso en estar un día sin contestar mensajes, por ejemplo. Sí. ¿Tu plan a largo plazo ahora mismo es quedarte en Brasil ya? A día de hoy creo que sí, porque pues tengo familiares aquí, además me gusta mucho aquí. Yo, por ejemplo, en España, pues tuve 5 años. Yo
dije, pues mira, no voy a visitarles para ahorrar dinero y para centrarme en mí, pero yo quiero cuando, o sea, que cuando me vaya, que no tenga que preocuparme por cuándo volver, ¿sabes? Entonces he dicho, o sea que ahora mismo no pienso en volver a día de hoy, pero claro, a lo mejor mañana pues ya estoy aquí con la gente, tal, entonces a lo mejor apetece ir a otro sitio, pero a día de hoy no pienso, porque estuve 5 años en España sin visitar a muchos familiares de aquí y ahora mismo pues pienso simplemente en estar aquí y cuando pues ya no me venga bien o cuando no, ya no disfrute de esto, pues ya volveré a España o tal. Al final, pues creo que es lo que siempre quería, ¿no? De poder elegir a dónde está y esto, siempre obviamente cumpliendo estándares de, vale, pues, los martes y viernes tengo que trabajar, las revisiones y demás. Entonces, bueno, siempre quería, o sea, siempre quise esto, ¿no? De poder elegir dónde estar. Así que de momento no pienso en volver. ¿Y no has pensado cómo en expandir un poco el negocio por tu marca, por Brasil? Creo que no, porque como sabéis me gusta mucho ir, o sea, o sea, por una sola ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy creo que el mercado hispano de powerlifting es muy grande. De hecho, o sea, en España hay 6.000 personas afiliadas en AEP y yo tengo solamente a 1.000 seguidores en Instagram. Entonces, al final como que yo puedo llegar a mucho más gente que no llegué, ya sea para formación, para influencia. Entonces, como que a lo mejor no tengo que llevar todo el mundo, pero creo que no llegué a un 20% de la gente que puedo llegar solamente en España. Entonces, claro, al final creo que queda mucho trabajo todavía de poner en aquí y no me gustaría cambiar de ruta aquí. Bueno, es que siento que al final he hecho otro negocio, de hecho, igual de consultorías y demás, pero realmente a nivel de nutrición como tal, creo que me queda mucho en España. Y si hablamos de mundo, de mercado hispano completo al final, en Chile hay mucho powerlifting, en México, pues al final podría incluso llegar a mucho más de 10.000 personas que hacen powerlifting, o sea, 10.000 personas que hacen powerlifting de verdad. Entonces creo que hay mucho margen todavía y creo que no llegué a un 10% de gente que podría impactar con mis ideas, con mi filosofía de trabajo y demás. Y como, como proyecto fuera de lo que es nutrición, ahora mismo, Ujú. ¿qué otras ideas tienes a medio plazo? ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres hacer ahora a medio Ujú. plazo? Como sabéis, a día de hoy llevo a más de 200 clientes, entonces, bueno, realmente ya es un volumen muy alto de trabajo. Es cierto que sigo trabajando prácticamente, o sea, días muy duros, solamente martes y viernes, los demás días son muy tranquilos, o sea, realmente son días muy tranquilos. Por ejemplo, hoy yo tengo a lo mejor un par de mensajes de gente que se olvidó de la revisión ayer y tal, pero realmente pues no me cuesta tanto, pero tampoco quería que mi vida por completo fuera, o sea, yo podría hacer revisiones martes y viernes y revisiones miércoles y sábados, es decir, llevar un grupo A martes, viernes, grupo B miércoles, sábados. Incluso si desbloqueo un nivel de locura muy grande, podría grupo C jueves y domingo. O sea, que podrías bloquear niveles de locura muy grandes, pero Ahí igual ya te vuelves muy loco, ¿eh? Con sí, tres sí, sí. grupos. Entonces, claro, o sea, viendo el nivel de locura con grupo A, martes, viernes, he dicho, vale, pues no merece la pena. Y creo que merece la pena también cuando llegas a un nivel más elevado de negocio y creando otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo he visto que al final, pues muchos Nutris querían hacer lo que hago yo. Entonces, en Fueled by Luan, o sea, en mi cuenta de Instagram, por mucho tiempo ayudé a personas que querían hacer lo mismo que yo, de nutrición y demás. Y luego, pues he visto que había cierta demanda de entrenadores también que querían, pues quizá no tanto aprender de mí a nivel técnico, porque yo no puedo ayudarles de nada, pero a nivel de organización, a nivel de feedback, a nivel de crear algo diferente. Entonces, claro, durante pues algún tiempo he hecho contenido en mi cuenta de nutrición para entrenadores, para Nutris, o sea, por muy poquito tiempo y luego he dado el paso a crear una nueva cuenta de Instagram. Entonces ahora mi plan es seguir haciendo consultorías, que es lo que hago a día de hoy, o sea, que hago una llamada con nuestros clientes, creo una hoja de ruta para ellos y demás, y ofrezco un mini feedback también, un mini soporte, perdón, y también quiero crear un club. Mi idea es ya estar con el club y que sea algo de suscripción mensual. Al final, como sabemos, el trabajo uno a uno está fenomenal, o sea, es la cosa más guay que hay, o sea, a nivel de feedback, de todo, pero creo que también como emprendedor me faltaba algo que no es el trabajo uno a uno, porque al final, ahora mismo yo tengo 24 años, hago 25 en nada, pero me gustaría tener hijos con mi pareja, me gustaría tener una vida más allá de esto, entonces, claro, yo no puedo estar martes, viernes con la revisión del grupo A, grupo B, miércoles de sábado y grupo C
o sea, si no mi pareja me deja, seguramente. No, Entonces, no, te claro, manda a tomar por culo, sí. eh, entonces he dicho, vale, si no quiero que mi pareja me deje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, claro, he dicho, vale, pues voy a hacer cosas para que yo pueda estar tiempo con mis hijos en un futuro. Voy a hacer cosas para que al final pueda estar con mi madre más tiempo. Entonces, claro, al final mi idea es esto, es básicamente por estar más tiempo con mi familia y al final creo que a cualquier persona le gusta mucho progresar. Entonces, claro, como que llega un momento que al final también mm, te apetece hacer nuevas cosas, ¿sabes? De al final, pues cambiar un poco de aires y tal. Y al final incluso me vino muy bien para no saturarme tanto de nutrición. Entonces al final creo que a veces mucha gente deja la nutrición como carrera o como oficio, ¿no? De trabajo, porque al final solamente piensa en esto, 24/7. Y yo, por ejemplo, consigo el miércoles y el jueves resetear un poco mi cabeza para el viernes estar con la revisión otra vez. Entonces, claro, creo que antes pensaba mucho más lo de la nutrición, como que intentaba 24/7 escribir a mis clientes, incluso a veces era más molesto de eso. Entonces creo que incluso mejoré más mi servicio y mejoré más mi atención y mejoré más cómo me siento yo para llegar al viernes con la cabeza fresca y no estar toda la semana 24/7 sobrepensando lo que es mi negocio de nutrición. Una cosa, antes cuando comentabas los nutricionistas de los que te has formado y demás, hay muchos que ya no están en el mundo del power, muchísimos. ¿Crees que eso de lo que hablas, de que están un poco quemados, tiene algo que ver? ¿O crees que es algo más económico que no han conseguido llegar a, ¿sabes? Porque creo que pasa Yo, también mucho con los entrenadores que lo dejan al final. O sea, tanto los atletas como entrenadores o nutricionistas, veo que al final lo intentan y lo acaban dejando. No sé si por X motivo o por Y, pero lo acaban dejando. Yo creo que es una conducta natural, pero que ocurre en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Al final, por ejemplo, la gente como atleta, si no es campeón de España en un año, pues ya no quiere hacer. Si la gente como sub junior en 2 años no está en el podium, ya no sirve para esto. Si la gente, como que creo que, o sea, o si la gente quiere bajar de grasa, si no baja en un mes 10 kilos, no sirve. Mm. Entonces creo que es una conducta natural del ser humano de querer las cosas para ayer y no para mañana, ¿no? Entonces creo que ocurre con cualquier aspecto de la vida. Entonces, igual que la gente deja de ser coach, también deja de cumplir la dieta porque no vea progreso en Mm. el tiempo que querían. Y yo como Nutri, pues tuve muchas ventajas. Por ejemplo, empecé en un momento donde había a lo mejor 5 personas que hacían lo mismo que yo, que es nutrición para powerlifting, de manera, o sea, centrada. Otra cosa, empecé en un gimnasio donde había Alejandra, viví en Madrid, donde conocí a Mario Montaño y por suerte es un amigo mío, o sea, no solo es un cliente, sino que es mi amigo, Mario Montaño. Y, en fin, conseguí también hacer eso. Entonces, claro, a lo mejor cogemos a algún cliente, bueno, algún cliente de consultoría que a lo mejor pues no vive en España, no entra en un gimnasio de powerlifting, al final está mucho más limitado también a eso. Entonces, claro, el entorno, el ambiente, la ciudad que vive, el tiempo que está, la mentalidad que tiene. Yo, por suerte, tuve muchos privilegios de poder estudiar tranquilamente. No me mataba de trabajar para... Claro, claro, hay gente que al final no tiene tiempo para estudiar nutrición. Y claro, yo, en mi etapa joven, pues pude dedicar un par de años a estudiar solamente y me puse a trabajar bueno, en Brasil antes, pero cuando llegué a España estuve pues un año sin trabajar, solamente estudiando. Entonces, claro, al final es un privilegio que a veces mucha gente a lo mejor no puede tener. Entonces, en fin, considero que hay que analizar el contexto de cada uno. Pues obviamente todos queremos avanzar muy rápido o lo mejor posible, pero creo que tenemos que cambiar esto para avanzar lo máximo posible dentro de nuestro contexto y no compararse tanto con los demás. Aunque creo que compararse en algún aspecto es positivo, ocurre esto en cualquier aspecto de la vida, básicamente. Yo por mi parte quería preguntarte ya como última pregunta, ¿qué mensaje o qué le dirías a una persona que, sobre todo chicas, yo creo que pasa más, que empieza a hacer power y que tiene miedo de subirse de categoría o que tiene problemas también con la relación con la comida, con el deporte? ¿Qué consejo le darías? Mm. Bueno, como sabéis, creo que a día de hoy llevo casi a más chicas que chicos, o sea, o sea, de los 200 en los 200 clientes que llevo, pues prácticamente la mitad son chicas y creo que pasa mucho, ¿no? De esto. Es cierto que al final también tengo más clientes mujeres prácticamente porque en partes es la gente que suele dar el paso a contratar más servicios de autocuidado, de salud y demás. Pero bueno, mi mayor consejo sería, por ejemplo, pensar más a largo plazo. O sea, yo sé que una chica cuando se ve mal, no entrena bien. Entonces, no tiene sentido que ella se vea mal, periodizar mucho lo que es la temporada de, vale,
hay momentos que me dedico mucho más a la estética y hay momentos que me dedico más a powerlifting o a la preparación. Entonces creo que al final es que no todo sea extremos de quiere estar definido todo el año, pero también pensar de, oye, pues ahora mismo compito en power, tengo que estar en superávit calórico y tal, y sí que voy a hacer un pequeño esfuerzo de no verme como me gustaría ver, ¿sabes? Pero priorizaré esto por mi recuperación, por mi largo plazo. Y claro, post competición, quizá puedo definir un poquito. Entonces, pensar en esto. Luego, con tema comida, o sea, creo que sobre todo ver que no hace falta llevar un plan muy cerrado pues, durante todo el año. Por ejemplo, contigo mismo, Paula, yo te llevo a la nutrición a lo mejor mm, 4 meses del año o 5 meses del año al final. Y o sea, los demás meses tú comes sin pesar la comida y demás. Es cierto que a lo mejor deberías pesar un poco más para no bajar tanto de peso. Pero la Estaría cosa bien, aquí es estaría bien. que no merece la pena a veces llevar un control tan estricto durante todo el año. A lo mejor para entrar en categoría, un poco más de control y tal. Pero yo a día de hoy llevo a 220 clientes, pero ya tuve más. O sea, yo tuve a 230 y algo. Y esto ocurre porque al final hay gente que ahora mismo no necesita de mí. No necesita de mí, entonces es normal, o sea, no pasa nada. Incluso a veces esto pasa con muchos nutris de que al final quieren tener durante todo el año pues el mayor número de clientes posible, pero yo mismo, o sea, ahora mismo no estoy en mi máximo de clientes, o sea, yo tuve mucho más, pero ahora mismo no hay tantas competiciones y seguramente para el junior tendré más, o sea, para el nacional tendría más atletas en mi equipo. Entonces, pensar sobre todo que no hace falta que todo el año estén aquí, peso el arroz, peso el milímetro, todo, sino que periodizar más las cosas y sobre todo pensar a largo plazo, de, vale, ahora mismo no estoy tan a gusto con mi cuerpo, pero voy a intentar hacer lo mejor posible para que al final me vea más o menos bien durante todo el año, pero hay momentos donde priorizo más el rendimiento y momentos que priorizo un poquito menos. Así que encontrar cierto equilibrio es muy importante. Así que creo que sería mi mejor recomendación de pensar a largo plazo y encontrar equilibrio dentro de la rutina de cada uno, por supuesto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que ya no tenemos nada más que decir. No sé cuánto llevaremos de llamada, una Uf, barbaridad. 1 hora y algo seguro, eso seguro. Y nada, yo te quería dar las gracias, Luan, porque la verdad que siempre nos apoyas. O sea, yo ya te conozco, no sé, yo creo que cuando empecé contigo la primera vez tendrías pues 20, 30 clientes como mucho, seguro, o sea, Puede ser, seguro. puede ser. Me acuerdo que tenías que ponías ahí que contestabas como máximo en 2 horas. O sea, era una Ya, locura. Yo flipé y era verdad, o sea, nunca, en eso nunca has mentido. claro. Así que nada, o sea, queremos darte las gracias. Siempre con el equipo nos ayudas con todo. O sea, con todo llevas a la mayoría de nuestros atletas, les llevas tú la nutrición. Y siempre que te hemos propuesto alguna cosa o algo, siempre estás ahí para ayudarnos. Así que nada, por mi parte creo que ha quedado una charla muy guay y que muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias, muchísimas Javi, gracias a ti. Paula, por todo. Ya sabéis que al final estoy muy encantado de trabajar con vosotros también y al final, creo que al final estamos aquí para ayudaros y creo que cada vez más está guay tener entrenadores, nutris, entrenadores con entrenadores, nutris con nutris que se llevan bien. Yo, por ejemplo, a día de hoy me llevo muy bien con Aritz, con muchos nutris y vosotros también pues se lleváis, o sea, muy bien con muchos entrenadores. Al final creo que Mm. es muy importante pues que cada vez más en cada uno comparta su opinión, su filosofía. Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con otras metodologías, pero al final, pues respeto, aprendo de ellos y tal, y creo que al final lo más bonito y para que el deporte crezca, al final, pues hay que aparecer gente compartiendo su visión de mundo y tal, pero siempre con respeto y esto así que por esta parte, pues fenomenal y muchas gracias por darme este espacio para compartir un poquito más sobre mis pensamientos y nada, gracias, de verdad. Gracias Un a ti, placer. Luan.